Hola, soy Adrián de Libre Estado y estoy aquí con vosotros de nuevo para hablar en esta ocasión sobre las posibilidades para emigrar a Portugal como no europeo especialmente, porque bueno, si eres de la Unión Europea y tienes un pasaporte allí, pues tienes bastantes opciones, es bastante sencillo. Pero bueno, pues si no tienes ningún pasaporte de un país en Schengen o en la Unión Europea, pues bueno, puedes tener más complicaciones, ¿no? Así que, bueno, ¿cuáles son las opciones que tenemos para poder poner allí un pie en Portugal y, bueno, posiblemente vivir mejor, tanto en cuanto a impuestos, en cuanto a, bueno, quizás en muchos casos también seguridad y posibilidades, servicios. Bueno, pues Portugal en esos sentidos yo creo que puede ofrecer mucho a una persona que venga de, no sé, de Bolivia, de Ecuador, bueno, muchos países en Latinoamérica en los que las cosas pues no funcionan tan bien. Y también, bueno, en general, a los extranjeros, bueno, ya sabéis por otros vídeos, artículos quizás en Libre Estado, que allí en Portugal tienen un régimen especial para quien no ha sido residente allí, vamos, para extranjeros básicamente, también nacionales, pero bueno, gente eso que no ha estado viviendo en los últimos años allí, los 5 últimos años y no ha sido residente fiscal allí, pues bueno, tiene cosas interesantes. Luego hablamos un poco más de ellas. ¿Cuáles son las opciones, por lo tanto? Bueno, seguro que si habéis buscado un poco, habréis visto que tienen allí una Golden Visa. Bueno, esto es sobre todo para gente que quiera a lo mejor tener Portugal como un plan B, pero también para vivir allí. Pues, y que tenga dinero. ¿Vale? Esto es fundamental para conseguir este visado, este permiso de residencia. Los requisitos no es pasar tiempo, no es tener allí trabajo, no, es simplemente pues, hacer una inversión en un inmueble y la inversión tiene que ser de €500.000. Hay varios países en Europa que funcionan así, que tienen esto de la Golden Visa, también pues eso, España, tal. Hay varias opciones, pero concretamente, bueno, sí, concretamente en Portugal pues tenéis esta opción que además puedes combinar con un buen régimen fiscal como extranjero. Empieza en $500.000, pero bueno, en ciertas zonas puede ser también más barato. El mínimo son 200, la inversión mínima son 280.000 en zonas poco pobladas y luego, pues bueno, según la edad del inmueble y la zona en la ciudad, pues bueno, también hay casos de 350.000. Pero bueno, os vais a mover en cualquier caso entre ese €500.000 y esos 280.000. ¿Vale? El proceso para conseguir este visado es de unos 12 meses, 9 a 12 meses. Y bueno, la razón por la que este tipo de visado puede ser un gran plan B es porque no es necesario, no es obligatorio pasar tiempo, no requiere pasar tiempo en el país, ¿vale? Podéis tener este permiso de residencia allí en Portugal y mantenerlo sin tener que pasar tiempo allí. Los demás visados, el permiso de residencia, en los demás permisos de residencia sí que te piden pasar un tiempo mínimo allí. Por ejemplo, tenemos el D7, la visa D7, que bueno, para alguien que quiera vivir allí, pues sí que puede ser muy interesante, porque más interesante que la Golden Visa, porque es mucho más barata. ¿Vale? Para conseguir este visado, lo que tenéis que hacer es o bien demostrar que tenéis ciertos fondos o que tenéis ciertos ingresos, o una mezcla de ambos. Eh, ¿Qué cantidad son? Bueno, pues 16.000 euros, ¿vale? Y
y si vas a demostrar los ingresos, pues 665 al mes, ¿vale? Pueden ser sueldo, puede ser pues eso, que a lo mejor eres autónomo y pues eso, los ingresos que has tenido los últimos, vamos, históricamente. Puede ser que estés alquilando una vivienda en tu país de origen y bueno, pues eso también vale. La cuestión es esto, que puedas probar que son unos 665 euros al mes lo que ganas. Bueno, si es más, pues mejor. Los fondos estos que tienes en el banco, pues lo dicho, 16.000. O, bueno, ya si vas con familia, por cierto, con la Golden Visa, también puedes trasladar, vamos, puedes conseguirla para toda la familia. El de 7, si son más, pues la prueba de fondos tiene que ser también mayor. Para el cónyuge son 8.000 euros adicionales, en el caso de que quieras probar los fondos que tienes, y 5.000 por cada hijo a tu cargo, ¿vale? Entonces, bueno, pues si por ejemplo tienes 2 hijos y estás casado, pues bueno, tendrías que probar que tienes esos 16.000 más 8.000, 24.000, más otros 5.000 por hijo. Si tienes un hijo, pues 24 más 5, 29.000 euros tendrías que tener en una cuenta bancaria. Si tienes más de un hijo, pues por cada hijo adicional 5.000 más, ¿vale? En el caso de probar los ingresos, pues son 665 euros al mes. El cónyuge, en caso de que también vaya a moverse contigo, por él tienes que probar otros 300 o ella 330 euros más. Y por hijos dependientes 120 euros por cada uno, ¿vale? Es decir, bueno, pues eso tampoco son grandes cantidades. Si si estás casado y tienes un hijo, por ejemplo, pues eso que serían unos 1.200 euros, una cosa así, lo que tienes que poder probar que ingresas todos los meses. De todas formas, es una cantidad que deberías estar ganando si realmente quieres moverte, ¿no? Sería lo suyo. En cuanto a los hijos, pues eso, menores de 18 años, ¿vale? Y que estén a tu cargo. Bueno, también puedes hacer una combinación, es decir, que puedes, si tienes, por ejemplo, 10.000 euros en el banco, pues bueno, pruebas que tienes esos 10.000 y luego pues tienes unos ingresos de 400 euros al mes. Bueno, pues entre esas dos cosas juntas, pues también te valdría. Aparte, por supuesto, tienes que conseguir una vivienda allí en Portugal. Y bueno, con esto tendrías ya derecho a vivir allí vamos, podrías obtener este visado de 7. El proceso lleva unos 4 meses y bueno, para no perder esta visa tenéis que pasar por lo menos 4 meses al año en el país, ¿vale? Son 4 meses y no podéis pasar más de 6 meses seguidos fuera. Esto, el del 7 está muy bien porque los requisitos son muy fáciles de cumplir, pero sí que te obliga a pasar tiempo allí en Portugal. Luego también tenéis la visa de 6, que es por reunificación familiar. Bueno, pues no voy a explicar eso mucho más allá. Simplemente pues si tienes gente a tu cargo, yo que sé, o cónyuge tal, que tú estás viviendo allí, o bueno, pues puedes hacer esto de la reunificación. Tienes que estar viviendo legalmente, claro, y tener tú un visado. ¿Qué más opciones? A ver, la Golden Visa, por cierto, solamente la pueden tramitar no europeos, ¿vale? Tienes que ser realmente, pues eso, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿vale? Y lo mismo ocurre con la visa nómada que tiene ahora Portugal también. Este visado para nómadas digitales, solo para extracomunitarios, se puede solicitar en el consulado o en el servicio de extranjería que tienen allí en Portugal. La duración máxima por la que se puede solicitar este visado es de 12 meses. Y bueno, pues aquí en este caso también tienes que tienes que tener prueba de los ingresos. En este caso tienes que probar que los últimos 3 meses
has ganado como mínimo 2.800 euros mensuales, ¿vale? Esto es el equivalente a, bueno, pues 4 veces el ingreso mínimo en Portugal, unos 2.800 euros. Tienes que tener prueba del trabajo por cuenta propia o ajena, es decir, pues bueno, tienes que probar que tienes tu empresa o que tienes mostrarles las facturas que has hecho en los últimos 3 meses, bueno, pues estas cosas. Más cosas interesantes que bueno, ya no tienen que ver directamente con el tema este de migrar a Portugal como no europeo, pero que te van a interesar. Es por un lado que, bueno, en Portugal puedes conseguir el pasaporte una vez que has pasado allí 5 años, ¿vale? Si llevas viviendo allí 5 años de forma legal, ¿vale? Tienes que tener el permiso de residencia y estar viviendo allí, ¿vale? No vale Golden Visa, tal, pues no he estado ahí ni un día y a los 5 años de haberla tenido, pues pido el pasaporte. No va a funcionar. Pero si has estado viviendo allí 5 años, pues ya puedes, legalmente, con tu permiso de residencia, pues ya puedes solicitarlo, ¿vale? Tendrás que haber aprendido portugués, pero bueno, si hablas español en 5 años, lo más seguro es que seas capaz de entenderte y hacerte entender en portugués. En lugar de los 5, baja a 3 años en caso de que te cases con un local, ¿vale? O sea que si tú has ido solo y bueno, pues en esos 5 años has encontrado allí pues, bueno, tu amor, pues que sepas que no son 5, sino son 3 años. Los que tienes que pasar allí para poder pedir este pasaporte, solicitarlo, el portugués. Esto, por ejemplo, en el caso de España es más rápido, son solo 2 años los que tienes que haber estado viviendo legalmente en España para poder solicitar el pasaporte. Bueno, son 2 años si eres latinoamericano, que si eres de cualquier otro país, si no recuerdo mal, eran 8 o 10 años. O sea que, bueno, en ese caso mejor no, mucho mejor esto de Portugal. Las ventajas fiscales en Portugal. A ver, tenemos un artículo en el que hablamos de todo ello bien a fondo, pero, pero bueno, así de forma general, que sepáis que es el NHR, Non-Habitual Residency, que bueno, se aplica también aunque tú vayas a vivir de forma habitual allí. Pero bueno, esto es para aquellos que no hayan vivido sido residentes fiscales en los últimos 5 años en Portugal y se te aplica durante 10 años. ¿Okay? O sea que tienes 10 años para aprovechar este régimen. ¿Y qué es lo que te da? Bueno, pues que no tienes que si tienes ingresos fuera de Portugal en países con los que tenga acuerdos, convenios de doble imposición Portugal firmados, si tienes, pues eso, si recibes dividendos desde sociedades en esos países, en general en países europeos, no tributas no tienes que pagar impuestos sobre esos dividendos recibidos. Es decir, que bueno, que si en tu caso no estás ganando mucho, pues bueno, te da todo un poco igual, puedes tener tu autónomo o lo que sea, una pequeña empresa allí en Portugal, pero si no, si realmente pues eso eres un emprendedor, un empresario de éxito o un inversor de éxito y quieres optimizar todo esto fiscalmente, pues se puede hacer con este NHR, puedes pagar muy poco o sí, muy pocos impuestos montando una empresa en otro país en la Unión Europea, por ejemplo. Bueno, con todo esto, si necesitáis ayuda, pues podéis contratar una consulta Libre Estado en nuestra página web, libreestado.com, y ahí os explicaríamos y os ayudaríamos con todo. También Portugal tiene una opción que puede ser interesante para montar un negocio, una empresa, quiero decir, una sociedad que paga pocos impuestos. En Madeira, igual que en España, pues tienen sus zonas especiales. Si montas una sociedad pues en Canarias, por ejemplo, o si montas una sociedad en Ceuta o en Melilla y realmente se está dirigiendo desde allí, pues bueno, puedes pagar menos impuestos de sociedades. En Madeira, bueno, ocurre lo mismo,
puedes pagar un 5% de impuesto de sociedades si tienes tu negocio allí. Eso sí, tiene que tener el administrador allí y estas cosas, ¿no? Bueno, el trabajador tienes que contratar también entre 1 y 5 trabajadores y, bueno, pues tienes que hacer también una inversión mínima de 75.000 euros. Bueno, son un poco los requisitos que hay, ¿no? Y claro, si lo que haces es que aprovechas este régimen del NHR, aunque esa sociedad en Madeira pague solo un 5% de impuestos de sociedades, luego tú al recibir dividendos desde el Madeira, que está en Portugal, pues pagarías impuestos sobre los dividendos. ¿Qué puedes hacer para optimizar esto más? Bueno, pues puedes tener una holding en algún país en Europa o en Europa y entonces recibir los dividendos desde la sociedad en Madeira, esa holding, y luego tú como persona física residente en Portugal y en NHR allí en Portugal, pues recibes los dividendos libres de impuestos desde esa holding, ¿vale? Complicado, hay que mirar muy bien cómo se hace, pero pues se puede hacer y podemos ayudaros a hacerlo en esta consulta. Entonces, bueno, pues esto sería un poco un resumen de las opciones que tenéis luego para optimizar fiscalmente vuestra situación una vez que estáis allí en Portugal viviendo. Pero bueno, sobre todo pues para que veáis qué opciones tenéis para haceros allí residentes fiscales. Si necesitáis ayuda, ya sea para planificar todo esto, pues podéis, en ese caso podéis contratar una consulta, o sea para llevar a cabo los pasos concretos de, bueno, pues solicitar el pasaporte, solicitar el D7 o conseguir la Golden Visa, bueno, pues cualquier cosa de estas nosotros tenemos allí, o el NHR. Tenemos allí colaboradores, asociados, que os podemos facilitar sus contactos en caso de que lo necesitéis. Así que, bueno, pues podéis poneros en contacto con nosotros por ello, por email, por favor. No en comentarios aquí al vídeo en YouTube o lo que sea, porque eso no es más complicado. Pero bueno, os metéis en nuestra página web, librestado.com, y en el apartado de contacto, pues ahí podéis enviarnos vuestras solicitudes, ¿vale? Así que bueno, pues hasta ahí el vídeo de hoy.